hacer saber cuáles han sido las Buenas tardes. decisiones, Precisamente el ministro Gustavo Adrián Sen, presidente del Consejo de Ministros, va a dar inicio a esta conferencia convocada miércoles. Escuchemos. Las normas que hoy día hemos aprobado en el Consejo de Ministros y que merecen una especial mención, están 3 decretos supremos que declaran estado de emergencia. En primer lugar, tengo que informar que tenemos un total de aproximadamente 600 nuevos distritos incluidos en la lista de distritos declarados en emergencia como consecuencia del fenómeno de lluvias intensas en el país. Tenemos, por ejemplo, distritos de la región Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Ucayali y Callao, por el impacto de las precipitaciones pluviales que se han presentado en el país. Son un total de 21 regiones y aproximadamente 700 y pico distritos. Pero además, y esto es algo que ya se venía anunciando a través de nuestras autoridades, se ha aprobado el decreto supremo que declara el estado de emergencia en el sector comprendido entre Girón Jauja, Girón Ancash, Girón Huánuco, Prolongación Lucanas, Girón Santa Rosa y Girón Huanta en el Cercado de Lima, por el impacto causado y los daños ocasionados como consecuencia del gran incendio urbano del que fuimos testigos hace algunos días nosotros en el centro de Lima. Estas declaratorias de emergencia, como ustedes podrán apreciar, estimados amigos periodistas, tienen como propósito fundamental garantizar que las autoridades locales puedan realizar actividades tendientes a aplacar los daños, por un lado de las lluvias y en segundo lugar que las autoridades locales, tratándose del incendio en el centro de Lima, puedan tener los instrumentos legales convenientes para poder realizar las tareas de lo que significa la rehabilitación de la que se denominó la zona cero. En esta oportunidad agradezco la presencia en esta conferencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Él nos brindará los detalles de un programa que fue aprobado hoy día en el Consejo de Ministros. Me refiero al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social PRONAPRES y de la construcción de las obras de infraestructura en materia carcelaria. Me acompaña también el señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, que brindará detalles del aumento de las estadísticas del empleo formal en el país, entre otros temas vinculados a su sector. De la misma manera está a mi lado la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, quien informará de los auspiciosos niveles alcanzados por las exportaciones peruanas en el presente inicio de año, así como las perspectivas para el turismo en este 2025. Por su parte, nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones nos informará sobre la aprobación de un decreto de urgencia, el cual permitirá destinar fondos para intervenir puentes deteriorados en la red de carreteras nacionales y también nos hará saber noticias sobre temas propios de su sector. Por otro lado, nos acompaña también el señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien informará sobre las acciones de prevención y atención de emergencias por lluvias intensas y peligros asociados, todo lo relacionado con la atención que se brindará en la zona afectada en el centro de Lima, en Barrios Altos. Yo quisiera en ese momento expresar en mi doble condición de presidente del Consejo de Ministros y de cusqueño, mi más profundo pesar por esta que considero ha sido una decisión absolutamente equivocada de las autoridades regionales al convocar para el día de hoy y para el día de mañana a un paro regional. Centenares de cusqueños, si no miles, se han visto impedidos durante la jornada de la mañana de ir a sus centros de trabajo como consecuencia de actos de protesta injustificados, en mi opinión,
y que han impedido que ellos realicen sus labores normales. Decenas de millones de soles se han perdido hoy día como consecuencia de esta paralización en el Cusco. Digo, además, que a mí me parece absolutamente inconsecuente por parte de los dirigentes haber convocado este paro. Y voy a decir por qué. Antes de ayer se recibieron a autoridades del Cusco, del BRAE. Ayer, hasta altas horas de la noche, hemos estado aquí en Palacio de Gobierno con la señora presidenta trabajando con las autoridades de la convención. Ayer se había acordado realizar una mesa técnica en la convención el día 3 de abril para tratar como único punto y exclusivo punto de la agenda el tema del gasoducto del sur. Y se había previsto que al día siguiente, el día 4 aquí en Lima, trataríamos otros diversos temas de atención para la convención. ¿Qué hemos recibido a cambio? Hemos recibido que el Cusco ha amanecido hoy en paro. ¿Para qué sirve el diálogo? ¿Para qué convocamos a esas autoridades si van a responder con estas medidas de presión? Es absolutamente inconsecuente que hoy día estén primando intereses políticos versus los grandes intereses de la región Cusco. Una región que vive fundamentalmente el turismo y que se ha visto afectada precisamente por estas paralizaciones. Ciudadanos cusqueños atemorizados por lo que pudiera pasar han decidido no salir hoy de sus casas. Yo, con profunda tristeza, tengo que lamentar que estos hechos se hayan producido el día de hoy. Hago votos para que para el día de mañana estén las actividades totalmente restablecidas y el Cusco pueda trabajar como siempre y se le pueda brindar a los turistas la atención que se les brinda siempre en una ciudad de acogida como es Cusco. Con satisfacción puedo también informar que muchas provincias democráticas y que piensan en el trabajo y que no le hacen el juego a los desestabilizadores y oportunistas han estado trabajando el día de hoy sin novedad. Yo estoy seguro que el llamado de las fuerzas democráticas que hacemos aquí y ahora va a calar en todas las asociaciones y organizaciones en el Cusco y eso va a promover que todos mañana vuelvan al trabajo normal. Ya el daño está hecho, ya la afectación a los comercios está hecho, ya la mala imagen que se le ha causado a los turistas que han visto frustradas sus expectativas está hecho. Sin embargo, tenemos la obligación como cusqueños y como peruanos de resarcir ese daño a la brevedad posible. Nosotros desde el gobierno que dirige la presidenta Dina Boluarte insistiremos tercamente en el diálogo y por supuesto seguiremos trabajando para solucionar los grandes problemas nacionales. Por otro lado, también quiero aprovechar esta oportunidad para expresar que desde el gobierno nacional tenemos ya todo previsto para el buen inicio del año escolar 2025. Por orden de la señora presidenta Dina Boluarte, todas las señoras ministras y los señores ministros nos desplazaremos al interior del país para garantizar que el buen inicio del año escolar sea exitoso a todo lo largo y ancho de nuestro país. Si me permiten ahora, voy a ceder el uso de la palabra en primer término a nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Eduardo Arana. Eduardo, adelante, por favor. Muchas gracias, Premier. Un saludo a las señoras y señores periodistas que nos acompañan y a través de los medios a toda la ciudadanía del país. En efecto, tal como lo ha mencionado el Premier Gustavo Adriancén, el día de hoy se ha aprobado un decreto supremo que es muy importante para el trabajo que desarrollamos en el Ministerio de Justicia
y en particular dentro de la política penitenciaria que la señora presidenta ha desarrollado y ha puesto como lineamiento. A propósito de eso, el Ministerio ya en los últimos días ya ha aprobado el nuevo plan de reestructuración, los nuevos lineamientos que están a disposición de la ciudadanía y que han sido compartidos de manera pública. En este escenario hay dos aspectos muy importantes que la creación de esta nueva institución, que es el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social, PRONAPRES, incorpora tanto a un programa que ya existía, que era el programa Cambiando Rumbos, que es un programa que fue instalado ya en nuestro país hace más de 2 años con el propósito de brindar apoyo a los jóvenes y adolescentes en materia de prevención, a aquellos jóvenes que estaban en situación de riesgo y a quienes le podíamos dar algún tipo de ayuda. Ahora esto ya se ha convertido en un programa y como ha crecido tenemos que ponerlo dentro de un programa más grande. Tenemos un primer piloto que se desarrolló en el sur del país. En la próxima semana debemos estar inaugurando también el local en Barranco, que se suma al que ya existe en Villa El Salvador. Y de otro lado también el PRONAPRES incorpora la tarea que significa la adopción de los proyectos de infraestructura y equipamiento en materia de penales. Tenemos las siguientes fuentes en materia de penales. Por un lado, los que están propiamente en la ley de presupuesto, los que están en la ley de endeudamiento, obras por impuestos tenemos, y lo que consideramos que se pueden hacer también a nivel del INPE y también las que estamos haciendo a nivel del Ministerio. Para poder organizar un solo modelo de infraestructura, el PRONAPRES está absorbiendo las funciones en relación a estos temas. Y creo que ese es un paso muy importante para ordenar y ordenarnos dentro de este gran propósito que tenemos de darle a la ciudadanía, al país, nuevos centros. Un segundo tema que tiene que ver con ello: el día de ayer, en efecto, nos reunimos con el presidente de la CAF, que es uno de los bancos más importantes de América, quien el día de ayer, conjuntamente con su vicepresidente y el representante del Perú, en una reunión liderada por la señora presidenta y en compañía con el Ministerio de Educación, aseguró y efectivamente confirmó que CAF estaría dispuesto a asumir proyectos de inversión para el Ministerio de Justicia en materia penitenciaria y para el Ministerio de Educación respecto de centros educativos. En lo que respecta al Ministerio de Justicia, en efecto, se le pidió que colaborara con nosotros un estudio, y este estudio tiene los siguientes complejos penitenciarios: uno para procesados, para 16.000 internos, el segundo para sentenciados de 10.000 internos, y otro especialmente hecho en Colquepata para 2.520 internos. Estos 3 proyectos han sido ya aprobados por la CAF y esperamos en los próximos días, con el equipo técnico que está aquí en Lima, ya implementar las formas en las que existan los procedimientos para la contratación. Un tema importante también que quiero anunciar a ustedes es que el próximo 21, en consonancia con el buen inicio del año escolar, el próximo 21, el Ministerio de Justicia hará público ya oficialmente la nueva versión de la Constitución para los niños. Es una versión que se suma a la versión que ya hemos desarrollado sobre Constitución en lenguaje llano, que, como bien nos señalábamos en una anterior oportunidad, es una Constitución que puede leerla cualquier persona, no solamente para los abogados o técnicos. Y esta es una Constitución para niños y adolescentes, que lo que busca es ir formando desde niños y jóvenes una conciencia sobre el país, sobre los derechos y deberes que tiene el país. Finalmente, considero pertinente también expresar nuestra preocupación con respecto a las recientes y en realidad permanentes filtraciones que hacen desde el Ministerio Público con relación a los casos generalmente vinculados al gobierno. Como ustedes ven, la prensa tiene acceso a mucha información relacionada con los casos que teóricamente debería estar
reservada o restringida solamente para el fiscal o para las partes. Y esta información es justamente preocupante, está en manos de los medios, de algunas redes sociales, lo cual significa o puede evidenciar, por un lado, que el Ministerio Público tendría algún interés de que esta información empiece a ser sometida al escrutinio público con el propósito seguramente de que se ventilen aspectos que deben ser propios de una carpeta fiscal. O tal vez estamos ante algunos exfiscales o ex policías que todavía tienen acceso a esa información y el Ministerio Público tal vez no tenga el debido cuidado o el celo para saber que todavía tienen acceso. Quiero dejar muy en claro, y aquí el gobierno es enfático en señalarlo, no estamos en contra de la libertad de prensa y de que los periodistas y que las unidades de investigación puedan hacer todas las averiguaciones que correspondan. Por el contrario, felicitamos aquellas en las cuales existiría o existe algún hecho que deba ser sometido y que deba ser considerado para la opinión pública, porque eso es bueno para la democracia y es bueno también como principio de la libertad de expresión. Lo que, insisto, yo señalo es por qué las carpetas fiscales que tienen que estar en manos solamente del fiscal son sometidas inmediatamente las piezas procesales para que puedan ser objeto de ventilación de las personas y que esto signifique además que puedan comprometer el proceso y generar una corriente de opinión en contra o a favor de determinados casos. En esa perspectiva, con el Premier hemos sugerido y pronto estaremos convocando a una reunión probablemente del Consejo de Estado o seguramente de una reunión de los actores del sistema de justicia, porque además de estos temas consideramos que es importante que lo que está pasando en nuestro país merece una atención preocupante desde el gobierno y de todos los actores del sistema de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Cedemos el uso de la palabra al señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el doctor Daniel Maurate. Muchas gracias, Premier, colegas y también a toda la población que nos ve y nos escucha a través de los medios de comunicación, a quienes agradezco profundamente. Buenas noticias, Premier. El Instituto Nacional de Estadística ha presentado el informe sobre el último trimestre móvil, noviembre, diciembre y enero del 2025, que da cuenta de que en Lima Metropolitana se han registrado 5,4 millones de personas con empleo, lo que significa el 93.8% de la PEA, y que esto significa un incremento de 3.1% y que eso equivale más o menos a 166.000 personas que han encontrado empleo en este último trimestre móvil. Eso es una buena noticia y también coincide con el crecimiento de formalidad que se ha registrado el año pasado. Ya hemos dicho que hemos crecido en formalidad en los últimos 2 años, 3.1%, pero eso, por supuesto, es gracias al esfuerzo de los empleadores y los trabajadores. Y lo que queremos también es que el capital humano, la productividad del capital humano, que no es tan alta hoy día en nuestro país, sea también motor de productividad. Por eso también estamos muy contentos y anunciamos de que la plataforma Mi Carrera, que ilumina el mercado laboral, ha recibido la visita ya de 1.800.000 estudiantes, de jóvenes, que ahora están analizando cuáles son las carreras con más demanda, con más pago, cuáles son las universidades que mejor colocan a los jóvenes, cuáles son los institutos que mejor colocan a los jóvenes en el mercado laboral formal, cuáles son las carreras técnicas que pagan más que las carreras universitarias, porque hoy día, hasta hoy día, la carrera top técnica está pagando mucho más que la carrera top universitaria. Eso es una información que deben conocer los jóvenes. Yo agradezco mucho a los medios de comunicación que nos han ayudado en las campañas y a los que no nos han ayudado les invito a ayudarnos, porque en realidad trabajar en el capital humano de nuestro país es trabajar para tener un mejor país y mejorar, por supuesto, la producción nacional. De igual manera, en la plataforma Capacítate, donde hay más de 48 carreras cortas, podemos dar cuenta también una buena noticia, que estamos más o menos ya en 800.000 certificaciones. Quiere decir que 800.000 personas ya se han certificado en la plataforma Capacítate
y esa es una gran noticia para todos los peruanos, lo que significa que de aquí a 5 años, 6 años, vamos a tener mejor adecuación ocupacional, mejor capital humano y en consecuencia va a impactar, por supuesto, en la productividad de nuestro querido país. Finalmente, quisiera señalar de que hay un rumor por ahí de que de este sector estamos impulsando la desaparición de la CTS y otros beneficios laborales. Lo que quiero señalar enfáticamente y con toda contundencia y que no quede ninguna duda de que eso es completamente falso. Nosotros de este sector promovemos muy bien las políticas de previsión social para que las personas, y pueden ustedes revisar mis declaraciones en sus archivos, y van a ver que siempre defendemos el sistema previsional para que los peruanos, cuando lleguen a viejito, tengan una pensión, cuando tengan una enfermedad, tengan donde atenderse, y por supuesto la CTS para eventualmente poder quedarse sin empleo y tener un fondo para vivir esa etapa de no empleo. En consecuencia, esas son las políticas del sector y eso para que quede claro ante todos los trabajadores. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a ceder el uso de la palabra ahora a la señora Desilu León, ministra de Comercio Exterior y Turismo. Desilu, adelante. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy poderles anunciar las cifras oficiales de exportaciones que hemos registrado ya en enero del 2025 y poderles anunciar con mucha alegría que hemos tenido nuevamente un récord de exportaciones si lo comparamos con el mismo periodo del año 2024. Respecto a enero del 2024, en este primer mes del año 2025 hemos crecido en 30.7% nuestras exportaciones. Básicamente, en el rubro de exportaciones, la mayor contribución la tiene la minería, pero dentro de la minería también hemos reportado un crecimiento en este primer mes del año, básicamente impulsados por las exportaciones de cobre y de oro. Y aquí es preciso señalar que en este mes de enero la minería ha crecido en 38.5%. Y si bien es cierto, en algunos de los casos, obviamente nos está todavía favoreciendo el precio en los mercados internacionales, también debemos tener en cuenta que también estamos creciendo en volúmenes de exportación. Otro de los rubros sumamente importantes para la generación de empleo y para las exportaciones en el país es obviamente la agroexportación. Y en la agroexportación también hemos tenido un crecimiento importante. En este mes de enero del 2025 hemos reportado un crecimiento en agroexportaciones del 23.7% y el cual está básicamente referido a productos como el cacao, que sigue favoreciendo también en el caso del cacao el precio internacional y hay algunos otros productos como es el caso de las frutas, que entre ellas tenemos los mayores volúmenes exportados de uva, de mango y de cítricos. En el caso de las uvas hemos crecido 59% en exportación este primer mes del año respecto al mismo periodo del año pasado. En el caso del mango también hemos reportado un crecimiento del 53.3% y los cítricos, que está siendo un producto de agroexportación muy demandado, estamos también creciendo con más del 30.1%. En el caso del cacao, el crecimiento ha sido del 189%, favorecido, una de las condiciones es el precio, que se mantiene todavía alto. Pero otro sector en el que estamos registrando un crecimiento importante es la pesca. Y en el caso de la pesca, hemos tenido un crecimiento también importante en lo que representa, por ejemplo, la harina de pescado, en el cual hemos crecido más del 72% en este primer mes del año. Y también hemos crecido en lo que corresponde a algas. Hemos reportado un crecimiento del 143% en exportaciones de algas y también en lo que corresponde a conchas de abanico, más del 111%. Esto en lo que corresponde a volúmenes de exportación.
En el caso del sector textil y confecciones también hemos registrado un crecimiento del 10% respecto al mismo periodo del año 2024, con más de 138 millones de dólares en exportación. Y en las exportaciones metalúrgicas hemos crecido un 23.2%. En general, este crecimiento de las exportaciones nos lleva a analizar de este 30.7% que hemos crecido, cuánto corresponde a regiones. Y vemos que un 31% corresponde y viene de exportaciones que provienen de nuestras regiones. Entre ellas, 17 regiones son las que han destacado en este primer mes del año, entre ellas Huánuco, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Puno, entre otras, que realmente están demostrando en sus diversos productos de exportación un crecimiento importante, y esto es digno de destacar y de felicitar a todos los agroexportadores que también han crecido en número en el mes de enero de este año, representando también un crecimiento en cuanto a los agroexportadores del 7.2%, que eso también nos indica que hay condiciones favorables, se están dando políticas adecuadas que permiten el que nuestros exportadores, tanto los que ya exportaban como los que están ingresando al círculo de la exportación, puedan salir a los mercados internacionales. Estamos abriendo mercados, somos un país que está siendo visto justamente demandado por sus productos, por las condiciones que se generan, la estabilidad económica y una serie de condiciones que hacen que nuestros pequeños, medianos exportadores puedan estar saliendo a estos nuevos mercados. Con respecto al turismo, queríamos comentarle, señor Premier, si me permite, los resultados de los últimos roadshow en inversiones en turismo. Como sabemos, el 31 de enero se llevó por primera vez a cabo en el país un roadshow de inversiones en turismo. ¿Qué era este roadshow? Era presentarle al sector privado y a la cooperación internacional los proyectos en inversión turística que se tuvieran en todo el país. Como sabemos, el presupuesto público no es ilimitado y existen prioridades. Si solamente nosotros nos enfocamos en cerrar las brechas de turismo con el presupuesto público, probablemente no lleguemos a crecer como queramos. Y ya sabemos que el turismo aporta el 2.9% del PBI nacional. Es una fuente de generación de empleos. En el 2024, más de 1.3 millones de empleos directos e indirectos. Esto moviliza no solamente la economía nacional, sino dinamiza la economía local de las comunidades, de las regiones, y obviamente es un importante rubro de captación de divisas para el país. Y las metas para el 2025 que tenemos son mucho más ambiciosas. Queremos llegar al 3.3% de aporte al PBI en todo lo que representa la cadena de valor del turismo, lo que representa hotelería, lo que representa gastronomía, etcétera. Y para crecer necesitamos invertir. Y las obras en turismo son importantes porque no solamente estamos pensando en el destino final del turismo, sino en todos los servicios complementarios que se requiere poner a punto para que el turista, sea visitante nacional o extranjero, pueda llegar en las mejores condiciones. En ese sentido, se lanzó el primer roadshow de inversiones en turismo, donde tuvimos la participación de las 24 regiones del país, de la unidad ejecutora del mismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Plan Copesco Nacional, que también tiene sus proyectos, y lo que presentamos fue una cartera de proyectos, no solamente ideas o ganas de hacer las cosas, sino que vinieron gobernadores, alcaldes con sus proyectos a presentarlos a los inversionistas privados, porque si tenemos que relanzar nuestro turismo y hacer que cada vez vengan más turistas extranjeros, pues tenemos que soñar en grande y tenemos que invertir en grande. Y es así que se presentaron proyectos en dicho primer roadshow, y el día de ayer en la ciudad de Chiclayo se ha llevado a cabo el segundo roadshow de inversiones en turismo, pero orientado en esta ocasión a la macrorregión nororiental.
El día de ayer hemos tenido a todas las regiones de la macrorregión nororiental en este roadshow de inversiones en turismo, en donde se han presentado 48 proyectos de inversiones en turismo, de los cuales los mismos gobernadores y los alcaldes han hecho la presentación de estos proyectos de inversión y en los cuales nosotros podemos ver que hay ya las intenciones de la empresa privada, digamos, las propuestas de intención para financiar proyectos de inversión pública, sea por mecanismos directos de inversión privada o sea por obras por impuestos, asociaciones público-privadas u otros mecanismos que se puedan utilizar para poder ir cerrando las brechas en turismo. Por citar un ejemplo, en el Departamento de la Libertad ya hay una empresa que va a realizar las gestiones para el proyecto Creación de Servicios Turísticos Públicos en el Centro de Interpretación de la Casa de la Marinera, un proyecto por 10 millones de soles, y otro relacionado al mejoramiento de servicios turísticos en el muelle de Huanchaco. En el departamento de Lambayeque, por ejemplo, otra empresa privada va a continuar con las gestiones para el proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos del Museo Tumbas Reales de Zipán por 67 millones de soles y también el proyecto Restauración del Convento de Santa María por 11.9 millones de soles. Y es así como tenemos mucha expectativa que los gobiernos regionales involucrados están garantizando la disponibilidad de sus IPRELES para cubrir los montos de los proyectos de inversión. Asimismo, en el sur, por ejemplo, en estos días también hemos tenido ya el envío de la carta de intención a la Municipalidad de Islay por una de las empresas privadas por el mejoramiento de los servicios turísticos públicos para el recurso turístico Islas Albizuri en el distrito de Islay, provincia de Islay, Arequipa, con un monto aproximado de 16 millones de soles. En este caso, en ambos roadshows hemos involucrado obras que van más allá de los 800 millones de soles y además hemos presentado las obras que estamos sacando a través de Proinversión, como por ejemplo el teleférico de Choquequirao con una inversión de más de 900 millones de soles que se está lanzando en los próximos días y que estamos invitando a todas las empresas a que puedan participar de esta obra, que es una obra realmente importante para el país y que para este destino va a ser muy importante en lo que es la captación de turistas. Nuestra meta de recuperar las cifras prepandemia queremos lograrla lo antes posible y esto depende de una articulación tanto con el sector público como con el sector privado. Muchísimas gracias, Premier. Muchas gracias, ministra. Solamente para acotar las buenas noticias que usted nos hace llegar, la manufactura en el Perú acumula 10 meses consecutivos de crecimiento. Y esto es una muestra del trabajo denodado que se está haciendo en el Poder Ejecutivo por generar espacios de confianza para que los inversionistas sigan actuando. De 5.488 millones que se generaron en enero del 24, en este enero del 25 hemos generado 5.791 millones, lo que representa en términos absolutos un crecimiento de 5.5% solo en el mes de enero en la manufactura. Esto es debido a la recuperación de la demanda local y el incremento de las exportaciones industriales que han mejorado, como bien dijo nuestra ministra, en 24.2%. Hay que recalcar además que la manufactura aporta 12.5% al PBI nacional. Gracias, ministra. Cedemos el uso de la palabra a nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Raúl Pérez Reyes. Raúl, adelante. Gracias, primero. Muy buenas tardes, los señores de la prensa. Para reportarles que el día de hoy se aprobó un decreto de urgencia que lo que nos permite es intervenir en lo que son las vías concesionadas y no concesionadas de cara a atender los problemas que tenemos en ellas, particularmente asociados al tema de los puentes. Entonces, en el caso del régimen de las redes, de las empresas concesionadas, ahí lo que estamos planteando es un régimen especial de permisos, muy rápido, así no vamos a tener toda la tramitología, esto va a ser con intervención directa y más bien todos los permisos los vamos a entregar posterior a la intervención.
Y la otra cosa importante en el caso de la red concesionada es que no vamos a necesitar adenda. Uno de los problemas que enfrentan las redes concesionadas es que cualquier modificación que se quiera hacer o inversión que se quiera hacer requiere una adenda. Y entonces, claro, en una situación de emergencia va a ser difícil poder, o sea, en los trámites de la adenda, si bien ahora con la nueva gestión del MEF se han reducido, la verdad lo que tenemos es procesos muy largos de aprobación de adenda. Entonces, para evitar estos temas, atendiendo la emergencia, vamos a hacer actas que se hacen en 2 o 3 días y que van a permitir hacer intervenciones rápidamente de reforzamiento o incluso de reemplazo de puentes, si eso es lo que corresponde, ¿no? Y lo mismo va a pasar en la red vial no concesionada, que también está a cargo nuestra, porque en este caso nos va a permitir intervenir sin necesidad de permisos. Uno de los problemas más serios que enfrenta la inversión pública es, aún siendo entidades del Estado, es el exceso de trámites que a veces tenemos que tener y los plazos que hay dentro de la misma. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es exonerándonos de este régimen de permisos. Todo va a ser ex post, no vamos a pedir permisos, sino vamos a rendir cuentas después de la intervención, de cara a que estamos hablando de situaciones concretas de emergencia, ¿no? Y la otra cosa es que también se está haciendo, definiendo un régimen especial, que es un régimen de declaración de emergencia vial. Al día de hoy, las declaratorias de emergencia, tal cual está la normativa vigente, son o sanitarias o climatológicas o también ambientales. Y en el caso de las situaciones de emergencia vial, no teníamos este instrumento que nos permite acelerar pasos y reducir permisos. Entonces, ahora ya, justamente el decreto de urgencia nos habilita, bajo ciertos supuestos, a hacer una declaratoria de emergencia vial y poder intervenir sin necesidad de los permisos, con este régimen especial de permisos que mencionamos, que también nos da el permiso para hacer modificaciones al interior de nuestro propio presupuesto y priorizar el presupuesto para atender esta problemática, ¿no? También mencionar, bueno, que todo esto viene en el marco de un control concurrente con la Contraloría General de la República, ¿no? Para asegurarnos que haya un uso adecuado de los recursos. Un tema adicional, también se presentó el día de hoy un informe sobre el tema de los planes de desarrollo de movilidad urbana sostenible en 6 ciudades. Como ustedes saben, hace muy pocas semanas hemos ya iniciado un proceso de reordenamiento del transporte urbano en Lima. Después de 21 años hemos dado por primera vez permisos a las empresas de transporte urbano por 5 años. Antes de eso, durante 21 años, los permisos de transporte de las líneas de transporte regular en la ciudad de Lima se renovaban cada 6 meses. Y entonces, claro, lo que hicimos es, inmediatamente armamos un plan maestro de reordenamiento del transporte urbano y por eso que a partir de enero de este año ya estamos entregando permisos, de febrero, perdón, permisos de operación por 5 años para, en condiciones normales. Va a ser en 10 años se operan en gas natural vehicular y en 15 se operan con vehículos eléctricos. Pero esto beneficia inicialmente a Lima. Y entonces lo que estamos trabajando con el Banco Mundial y la cooperación francesa es un plan de maestro de desarrollo urbano sostenible en 6 ciudades adicionales a Lima, que son la ciudad de Piura, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huamanga y Cusco. Estas 6 ciudades van a tener inversiones, como estamos trabajando con el Banco Mundial para ello, para tener al interior de las ciudades transporte de lo que se llaman buses de transporte rápido, que es lo que aquí en Lima le llamamos el metropolitano. El primero de esos va a ser en Trujillo, ya tenemos bien avanzado el proyecto, ya tenemos el financiamiento de la KfW alemana por 550 millones, que nos va a permitir comenzar a instalar una línea metropolitana en Trujillo y corredores que alimenten a la misma. Y lo mismo vamos a hacer en el resto de las ciudades también. Y Premier, además, mencionar el día de este viernes, o sea, pasado mañana, ya están concluidas todas las vías de acceso y el pavimentado de las mismas en lo que es el acceso al aeropuerto internacional, al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Ya se han culminado todo el recapeo. El día de hoy todavía están haciendo el recapeo de la última parte en Morales Varias con Fawcett, que es el 4º carril, 3er y 4º carril, y también están haciendo el recapeo en la misma avenida Fawcett. Por eso ha habido un desvío del tráfico. Calculamos que a más tardar 5 de la mañana de mañana debería ya estar concluido. Esperamos que antes, pero y estamos trabajando para poder tener toda esta calle totalmente recapeada
con un pavimento asfáltico nuevo que permita justamente una transitabilidad mejor al aeropuerto y que las rutas de acceso que ya tenemos implementadas funcionen en una vía que esté en buenas condiciones, ¿no? Entonces, eso mencionar también, Premier, y lo que reiteramos hace unos días en nuestro comunicado, el día jueves están terminándose todas las pruebas y nosotros luego de esa fecha vamos a hacer una evaluación de las pruebas y todos los requisitos que se requieren para que el aeropuerto opere de forma segura y tomaremos la decisión de si se abre el 30 o no, si no se abre el 30. Esperemos que sea este viernes, una vez que tengamos toda la información ya concreta sobre el aeropuerto, ¿no? Muchas gracias, ministro. Finalmente vamos a ceder el uso de la palabra al señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durik Bittenbury. Adelante, Durik. Gracias, Premier. Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas, para informar, en primer lugar, sobre el incendio ocurrido en Barrios Altos. La noticia que tenemos que dar el día de hoy: ha sido confinado totalmente el incendio por parte del Cuerpo General de Bomberos. Esto ha sucedido en horas de la noche. ¿Y por qué ha sucedido finalmente esto? Tanto el Ministerio de Vivienda como la Municipalidad Metropolitana de Lima hemos podido hacer la remoción de aproximadamente 960 metros cúbicos de material y residuos que dejó el incendio, y que además todavía seguimos trabajando en la zona a través de 2 cargadores frontales, 6 volquetes y 2 bobcats, de tal manera que hemos podido abrir camino para que ingresen los señores del Cuerpo General de Bomberos a uno de los puntos álgidos que no habían podido llegar, y por eso es que ustedes podían ver unas humaredas todavía hasta el día de ayer por la mañana inclusive. Finalmente, en la noche, en altas horas de la noche, los bomberos han podido llegar a través del camino abierto tanto por el Ministerio de Vivienda como la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, en esta operación se han utilizado 10 camiones cisternas, realizando aproximadamente 700 viajes. Además de haber incrementado la presión, los grifos contra incendios de la zona estaban operativos, funcionaron, levantamos la presión de las líneas a una presión de 10 a 18 metros de columna de agua, de tal manera que han podido operar los señores bomberos. ¿Qué es lo que viene ahora? A través de INDECI y comandados por el ministro de Defensa, se ha llevado a cabo una reunión con el Colegio de Ingenieros, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ejecutivo. Esta reunión fue encomendada por nuestro primer ministro para evaluar la demolición de las estructuras existentes. Ustedes han visto, se derrumbaron 3 edificios. Un edificio se derrumbó parcialmente y otros 2 tienen varios boquetes que nosotros abrimos o que el propio incendio ocasionó, y que por las altas temperaturas a las que han sido sometidos los materiales de construcción tienen que ser derruidos. Entonces, este proceso de demolición, el estudio y el diagnóstico del procedimiento va a ser entregado, según nos ha informado el Colegio de Ingenieros de Lima, el día de mañana. Inmediatamente vamos a convocar a una reunión a la Municipalidad Metropolitana de Lima para poder desarrollar la estrategia de intervención de manera conjunta. Por la Municipalidad de Lima, el señor Casareto es el responsable designado por el señor alcalde de Lima, y el Ejecutivo tiene al ministro de Defensa, el ministro de Vivienda, y a INDECI, que estamos a cargo de estas operaciones. Finalmente, el día de hoy, informar que se ha declarado el estado de emergencia en la zona, como lo ha informado nuestro señor Premier,
¿Qué nos va a permitir esto? Las brigadas del Ministerio de Vivienda van a poder hacer el levantamiento de los vecinos, las familias que han sido afectadas, para, en primer lugar, entregar bonos de arrendamiento excepcional para estos casos de declaración de emergencia, bonos que ascienden a 500 soles mensuales por un espacio hasta de 2 años. En segundo lugar, informar sobre las atenciones que estamos ejecutando por el periodo de lluvias intensas y los peligros asociados a estos. Efectivamente, entre el mes de febrero y este mes de marzo, hemos tenido lluvias intensas en la Sierra Central y en la Sierra Azul. En la Sierra Sur todavía tenemos algunos focos, básicamente en Huánuco, donde venimos trabajando. A nivel de la Sierra Central, que incide directamente en el río Rímac y el río Chillón, que discurren por la ciudad de Lima, gracias a los trabajos de prevención, como ustedes han podido haber visto, no hemos tenido ninguna afectación hasta el momento, llegando a picos, inclusive en el río Rímac, de caudal de 135 litros por segundo, que no se veía sino desde el año 2017, que llegamos a 185 litros por segundo, que fue el fenómeno del Niño del año 2017. Hemos venido trabajando hasta la fecha y ahora toda la maquinaria, o gran parte, perdón, me corrijo, gran parte de la maquinaria que hemos tenido acá en Lima, sin descuidar Lima, hemos empezado el desplazamiento desde hace 3 días hacia el norte del país, porque se sabe que hay una masa de agua que ha subido la temperatura del mar en algunos grados. El pico más alto, si no me equivoco, ha sido de 3 grados sobre la temperatura normal, pero que ahora ha venido bajando. Tenemos pronósticos para Piura que va a haber lluvias, pero no van a ser lluvias intensas. Tenemos todo un equipo desplazado. Como ustedes saben, en Tumbes sí hubo un proceso bastante intenso, que hubo afectación básicamente a zonas agrícolas. Sin embargo, hemos desplazado ya el equipamiento, maquinaria pesada. También hemos desplazado cisternas para abastecimiento de agua de la población. Finalmente, esperamos, según los pronósticos climatológicos, tener un nuevo evento básicamente en Tumbes, quizás al fin de esta semana, para lo cual también, como acabo de indicar, se ha desplazado la maquinaria de lana y también las electrobombas del Ministerio de Vivienda. Eso es todo cuanto tengo que informar, estimados periodistas, estimado señor Premier. Muchas gracias, ministro. Y probablemente incidir en que no existen razones para creer que vayamos a tener la presencia de un niño costero. Se nos ha informado desde el ENFEN que no hay ningún síntoma que nos podría hacer suponer que este fenómeno se podría producir en lo que resta del verano. Bueno, dicho todo lo anterior, vamos a dar pase a la prensa para escuchar sus preguntas. Adelante. Gracias, Premier. Antes de iniciar la ronda de preguntas, se les recuerda a todos los colegas que podrán participar con la formulación de una pregunta por medio. Primera pregunta a cargo de Mari Carmen García de Willax. ¿Cómo está? Buenas tardes, ministros. Quisiera, por favor, hace unos minutos el Premier mencionaba que ya está todo listo para el inicio de clases. Sin embargo, aún existen muchos colegios en mal estado. De hecho, en La Libertad se habla de más de 60 en los que no van a poder iniciar las clases como se tiene previsto. Además, también existe pues la convocatoria que ha hecho la Asociación de Colegios Privados del Perú, ANACOPRI, para hacer una marcha y clases virtuales hasta nuevo aviso, porque precisamente ya son 300 los colegios que vienen sufriendo amenazas extorsivas. Quisiera en todo caso que nos explicara qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad de los estudiantes en este inicio de clases y
La segunda, muy puntual respecto a los audios que se difundieron sobre las cirugías estéticas de la presidenta. Quisiéramos saber principalmente qué es lo que ha dicho la presidenta al respecto. Gracias. Muy bien. Efectivamente, había mencionado que por disposición de la señora presidenta, el lunes 17 a nivel nacional, todos los miembros del gabinete nos desplazaremos al interior del país para, desde cada una de las regiones, dar un campanazo simbólico a las 8 de la mañana, perfectamente coordinado, con el que daríamos inicio, o buen inicio, al año escolar 2025 más bien. Se van a iniciar las clases en más de 55.000 instituciones educativas en el Perú. No quiero, señorita periodista, dejar de mencionar que como consecuencia de las lluvias intensas hay algunos locales, instituciones educativas, según la última cifra que yo tuve, eran aproximadamente 155 a nivel nacional, que se han visto afectadas por estas lluvias intensas. Comprenderá usted que este es un fenómeno que está azotando a todo el país. Nosotros estamos haciendo denodados esfuerzos con efectivos de las brigadas de intervención rápida del Ejército, con el apoyo de los padres de familia, para dejar a punto esas instituciones educativas de manera que puedan iniciarse con plena regularidad. Sin embargo, se han previsto también algunos planes de contingencias en caso que esto no pueda ser posible por razones que tengan que ver con estos daños. El Ministerio de Educación va a prever que estos alumnos puedan ser recolocados en instituciones próximas. 1, 2, se podría también disponer que el inicio en esas instituciones educativas muy temporalmente sea virtual y acciones de ese tipo, de manera que nuestros estudiantes que puedan estar en esas instituciones educativas, las pocas que existen afectadas, no puedan iniciar clases con regularidad el lunes 17. Mire usted, con relación a la Asociación de Colegios Privados, nosotros hemos escuchado también con gran preocupación esta decisión insólita de hacer una marcha precisamente cuando el año escolar tiene que empezar. Hubiesen hecho en todo caso su marcha en otro momento que no afecte las clases, porque si lo que queremos es que los niños vayan a la escuela, mal podemos hacer paralizaciones que afecten directamente el inicio del año escolar. No dejo de comprender también, y por favor no quiero que se me malinterprete, que también tenemos noticias de que han habido acciones extorsivas dirigidas en contra de algunas instituciones privadas. No obstante ello, y en coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, estamos en capacidad de informar que nuestra Policía Nacional brindará seguridad a todas aquellas instituciones educativas que se hayan visto afectadas por estos actos extorsivos. Y con relación a estos audios que usted ha mencionado, señorita periodista, yo no le doy ninguna credibilidad. Se tratan de unos audios anónimos que no hacen sino pretender contribuir con esta campaña sistemática y permanente de desprestigio a la imagen presidencial. Yo los rechazo contundentemente y estoy seguro que judicialmente no se les va a dar ningún valor, ni en sede judicial ni en sede fiscal, porque su anonimato y falta de corroboración son evidentes. Por lo demás, al respecto, ya la propia señora Presidenta de la República ha dado declaraciones ante la instancia fiscal respectiva, ya ha ofrecido no su dicho, sino además todas las pruebas que respaldan su dicho. Yo, en consecuencia, reitero, no le doy ningún tipo de credibilidad a estos audios anónimos, reitero. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta de Diana Falcón, de RPP. Premier, ministros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Premier, el vocero del Ministerio del Interior, Carlos López Aedo, ha dado por fallecido a un menor de edad herido en Chosica. Su familia, horas después, dio a conocer que el menor estaba con vida en UCI. ¿Cómo es que un vocero del Mininter da información sobre un tema tan delicado de manera errada? ¿Está preparado? ¿Se informa antes de cumplir con su labor de vocería? Y a propósito de voceros, el presidencial, el señor Hinojosa, hace más de 30 días no cumple con su rol frente a medios de comunicación.
¿Cuándo va a dar una conferencia de prensa, Premier, el vocero presidencial? Usted ha... Una última pregunta, por favor. Gracias, muy amable. Ha llamado a desestabilizadores y oportunistas a los manifestantes de Cusco. ¿Qué medidas van a tomar las Fuerzas Armadas y la policía si continúan con la paralización? Muchas gracias. Mire, usted me da noticias de este suceso, yo no lo conocía, pero en todo caso estoy seguro que el señor ministro del Interior, el doctor Juan José Santibáñez, sabrá en primer lugar informarse y en segundo lugar dar explicaciones sobre esto que yo no puedo dar fe, pero si usted me dice que las cosas han ocurrido como usted afirma, me parece que una mínima rectificación es lo que corresponde en este caso con relación al menor. Por otro lado, el señor Hinojosa es el vocero del despacho presidencial. Él, en coordinación con nuestra presidenta, verá el momento más oportuno para que se puedan brindar explicaciones, si hubiera que darlas, o en todo caso brindar información, si hubiera que darla. Como usted ve, señorita periodista, nos vemos todos los miércoles acá y nosotros lo que hacemos es informar de lo que hacemos en el Consejo de Ministros y reportamos puntualmente de todas las disposiciones que nos brinda la señora presidenta a nosotros los ministros. No deje de considerar además que constitucionalmente soy yo, después de la presidenta, el vocero oficial del gobierno. Y con relación a las protestas y a las expresiones que he tenido de desestabilizadores y oportunistas, pues lo reitero, eso es lo que son. En un momento en el que Perú crece de manera significativa, nuestra ministra de Comercio Exterior y Turismo da cuenta de ello, cómo está incrementándose la productividad, cómo la manufactura sigue creciendo, cómo el turismo mejora sus cifras. Vea usted cómo hay alguien que nos va jalando hacia atrás y que no nos deja crecer. ¿Y quiénes son los que están afectando el turismo en el Cusco? No son otros que los que de manera insólita han convocado este paro hoy día y mañana, después de haberse reunido, reitero, 2 días seguidos aquí en Palacio de Gobierno. Los del Braen estuvieron antes de ayer, los de la convención estuvieron ayer, habíamos fijado fechas 3 y 4 para reunirnos y a pesar de eso, de la manera más indolente, se les ocurre hacer este paro que solo perjudica al Cusco. Pero yo estoy seguro que las fuerzas democráticas en el Cusco no van a permitir que esto continúe. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Fernando Palomares, de prensaperú.p. Buenas tardes, señor Premier, señores ministros, colegas y a todo el país que nos ve a esta hora de la tarde a través de los medios de comunicación. El señor ministro de Transportes y Comunicaciones, usted ha anunciado esta novedosa, digamos, actividad que van a tener respecto a la red vial concesionada y no concesionada, pero quisiéramos conocer para informe de nuestros despachos los porcentajes que existen entre las redes concesionadas y no concesionadas, porque la presidenta en la víspera había anunciado y pedido también un informe en todo el país sobre en qué condiciones estaban, por ejemplo, los puentes. Y esto para ampliar mejor nuestra información. Y algo nada más pequeño, por favor, señor Premier, con todo el corazón, digamos, porque estamos a punto de empezar el año escolar. Hay distritos donde no ha habido lluvia, pero, digamos, quizás por una descoordinación, se han derribado colegios con el fin de no perturbar, digamos, la calidad de vida de los alumnos, sobre todo de inicial. Le digo esto porque en un distrito muy cerca de Lima, en la provincia, por ejemplo, de Huacho, en una caleta llamada Carquín, nos ha llegado denuncias de que un colegio de inicial ha sido derribado, sus aulas, y van a estar en otro colegio inicial que también ha sido derribada sus aulas. Y lo curioso es que los mismos padres de familia han tenido que comprar material prefabricado para acondicionar aulas porque no han conseguido que el PRONIE o el Ministerio de Educación o la ADREL, en todo caso, le dé este tipo de aulas, señor Premier. Y al señor Ministro de Transporte, por favor, esta pregunta para nuestro informe. Gracias. Sí. A ver, aproximadamente un tercio del total de las vías nacionales, que son casi 23.000 kilómetros, son vías que están concesionadas. Y el otro, el restante, estamos hablando de casi 15.000 kilómetros, perdón. Estamos hablando de aproximadamente vías no concesionadas que están a cargo de Provía Nacional. Estoy hablando de lo que son vías nacionales, que son las que son competencia del Ministerio de Transportes.
Entonces, el decreto de urgencia lo que está haciendo es interviniendo en las dos, en las vías concesionadas y en las vías no concesionadas que están a cargo de Provía Nacional. Lo que vamos a hacer inmediatamente que se publique mañana el decreto de urgencia, ya se firmó. Lo que vamos a hacer es inmediatamente comenzar las intervenciones y armar las actas con los concesionarios. Ya hemos tenido algunas reuniones previas con ellos para armar las actas y en el plazo más breve posible iniciar los procesos de reparación, mejoramiento o incluso en algunos casos, reparación o mejoramiento o en algunos casos incluso reposición del puente, ¿no? Si es que este ya no está operativo, que hasta ahora no es ninguno de los casos, salvo el caso del puente Chancay, no hemos tenido un caso en la vía nacional todavía de esta magnitud, así que lo que queremos hacer de forma preventiva, avanzar con el tema del reforzamiento y el mejoramiento de estos puentes que están en estado crítico, ¿no? Gracias, ministro. Con relación al caso puntual que usted refiere en Nacaleta, en Huacho, yo no hago sino acusar recibo de su noticia. Voy a informar al ministro de Educación para que lo antes posible. Caleta de Cajín. Carquín, ya. Carquín. Correcto. Yo no lo sabía, usted comprenderá, pero voy a acusar recibo de la información, se la voy a trasladar al ministro de Educación para que de inmediato se tomen acciones ahí. Gracias por la información. Siguiente pregunta, por favor, fueran tan amables. A continuación, Alejandra López, de La República. Buenas tardes, ministros presentes. Primera detención. Patricia Muriano vendrá el 30 de marzo a declarar. Usted acaba de mencionarnos de que no cree en los audios o en todo caso en la veracidad de ellos. La pregunta sería si es que el gobierno le va a garantizar su seguridad, debido a que ella ha mencionado que ha retrasado su llegada a Lima por miedo a que hayan ataques en su contra. Te pido por favor que me repitas la pregunta porque no he logrado comprenderla. Sí, claro, le repito. Patricia Muriano vendrá el 30 de marzo a declarar. Usted acaba de mencionarnos de que no le cree en los audios o en la veracidad de ellos. La pregunta sería, ¿el gobierno le va a garantizar su seguridad? Ella ha mencionado de que de que no había llegado anteriormente por temor a su seguridad. Pues mire usted, no veo ninguna razón para que la señora tema por su seguridad. No he sabido yo de que ella tenga un peligro cierto y real de su vida. En todo caso, si así fuera, la señora presumo yo que conoce que hay un procedimiento de solicitud de garantías. Si ella entiende que hay alguna razón por la que su vida o su integridad física corre peligro, yo la invoco a que solicite estas medidas de garantías de seguridad y la prefectura evaluará el caso y determinará si le corresponden o no. Pero por lo demás, yo creo de que libremente debería ir a declarar, pero creo sobre todo que debería decir la verdad, ¿no? Una verdad que tiene que ver con que, en primer lugar, esas presuntas afirmaciones suyas en un audio jamás se han producido y en todo caso debería, como en cualquier otro supuesto, tener mecanismos y herramientas para corroborar su dicho, ¿no? Entonces, que vaya a declarar libremente y que este proceso continúe en los cauces como se está conduciendo hasta el momento sería lo más recomendable. Y además, algo que nosotros desearíamos es que esto se resuelva con prontitud, ¿no? Este run ya debería terminar. Imagínense, seguimos en que si el reloj, que si la playa, que si la operación, por favor, o sea, ¿qué es esto? Estamos hablando de la Presidenta de la República. Entonces, por el bien de todos, creo yo que esto debería zanjarse de una vez. Gracias. Última pregunta, a cargo de Ariana Izaguirre, de TV Perú. Ministros, buenas tardes. Premier, se está anunciando o se están habiendo algunas especulaciones de un nuevo allanamiento a la casa del ministro del Interior. ¿Qué opina al respecto, Premier? El señor ministro de Justicia y Derechos Humanos va a responder la pregunta. En primer lugar, ratifico lo que he mencionado hace unos momentos en mi primera declaración. Las noticias que corresponden
al propio expediente son parte de la noticia diaria que la propia Fiscalía o algunas personas dentro de la Fiscalía comparten como si esta fuera noticias de conocimiento cotidiano. Y lo que tiene que tenerse en cuenta aquí, y lo más importante, es que la reserva del proceso es parte también de la seguridad jurídica de las partes. Vea usted. En segundo lugar, es importante también señalar que una decisión de esta naturaleza implicaría entonces que la Fiscalía de la Nación habría encontrado alguna otra motivación que implicara que el señor ministro tuviera algo que aportar dentro de la investigación. Ya la vez pasada se alertó a la prensa y la prensa alertó justamente ante los medios y al propio ministro de que se iba a efectuar este primer allanamiento. Si ya lo sabía, entonces, y sabía además que esto se iba a realizar, la pregunta es, ¿para qué el Ministerio Público designa a sus fiscales para que vaya y no encuentre nada, o si encuentra, no tiene valor? Entonces, el propósito no es un allanamiento, sino mostrar la vulnerabilidad del ministro para encontrarlo en una situación propia, no de sus quehaceres domésticos. Esta segunda, que también, como usted lo acaba de señalar, ya está avisada, procesalmente también tendría un propósito similar para seguir mostrando al ministro en una posición de descrédito, en una posición en la que estaría frente a hechos que se le imputan. Y no se olvide, la Fiscalía lo que hace es hipótesis de trabajo, hace elucubraciones sobre lo que considera que una persona ha cometido o no un delito. El fiscal no es un juez, y el fiscal lo que hace es determinar bajo una hipótesis de trabajo si es que va a obtener o no medios importantes para su investigación, para que en su momento recién denuncie. Las acciones procesales que están previstas en el Código Procesal deben guardar consonancia con el delito, pero también tienen que guardar consonancia con la seguridad jurídica y, lo más importante, con un valor que no estamos considerando hoy, que es la democracia. Cuando se pone en vilo situaciones como esta, y en la que se pone a situaciones como a ministros de Estado, lo que hace también evidenciarse es que hay poco respeto por la democracia y la gobernabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La conferencia terminó. Bien, de esta forma termina la conferencia de Consejo de Ministros. Continuamos con la transmisión regular de TV Perú.